El punto de partida es sentarme en mi intimidad, construir una intimidad conmigo misma y decir qué es éxito para mí hoy en día, qué es realización, qué es expansión. Poder empezar a ver esa identificación que hemos tenido fuertemente con nuestra personalidad, que se nutre de muchas creencias y que nos aleja profundamente de lo que somos nosotros realmente. Muy buenos días para todos. Vamos a compartir un espacio de 15 minutos de conciencia donde les vamos a dejar herramientas de diferentes temáticas que nos funcionan a lo largo de nuestra vida y que sin duda han sido para mí una brújula, un norte con el cual he podido encaminar mis propios procesos y hoy deseo compartirlos con todos ustedes. Vamos a arrancar hoy primeramente con la conexión con nuestra esencia, con la conexión con nuestro espíritu, con nuestra forma y poder empezar a ver esa identificación que hemos tenido fuertemente con nuestra personalidad, que se nutre de muchas creencias y que nos aleja profundamente de lo que somos nosotros realmente. La herramienta que te vas a llevar de este contenido al final de todo nuestro video es unas cualidades del ser que al trabajarlas, al enmarcarlas en tu humanidad, te va a llevar a ese cambio continuo, a esa evolución, a esa adaptación constante de todo lo que tiene que ver en referencia a nuestro crecimiento como seres que pueden apoyar y apalancar el proceso evolutivo colectivo y también obviamente al individual. Y ahora vamos a comenzar. Quiero compartirles que algo que he visto a lo largo de mi último viaje, y si vamos a demarcar esto en línea del tiempo, porque siento que los humanos constantemente necesitamos tener esto plasmado en tiempos, porque atamos mucho nuestro trabajo al resultado, a la meta. Así que si lo vamos a llevar al tiempo, puedo hablar del 2021 al 2024. He visto que en mi viaje personal, una de las características más importantes es la fuerza de voluntad. ¿Y cuál es esa fuerza de voluntad? La de transformar todo lo que yo creía que era una verdad absoluta. Siento que una de las fuentes más grandes de fracaso que tienen los seres humanos es entrar en absolutismos completos, en creer que ciertas situaciones o ciertas cosas son inamovibles, que eso ya está escrito sobre tabla, sobre piedra, y que simplemente eso no es otra cosa que palabras muertas, letras muertas en papel que ya están destinadas a ser transformadas y a ser cambiadas, como muchos de los sistemas que ha co-creado la humanidad desde hace 2000 años y que para hoy están completamente obsoletos. Así que todos los absolutismos donde he caído, me he dado cuenta que he tenido que enfrentarme a ellos y derrocarlos por completos, porque es lo único que me ata al sufrimiento, es lo único que me conecta con la frustración, el entender que le puse esa propia barrera, ese propio límite a mi vida y ser consciente de que ahora eso es lo que me está impidiendo crecer y evolucionar. Así que una de las primeras herramientas que he transitado en los 3 últimos años, ha sido fuerza de voluntad. Voluntad para entender que todo lo que yo creía que era una verdad, hoy no lo era. Todo lo que yo creía que era bueno en el pasado, hoy puede que ya no lo sea. Y cuando hacemos una demarcación desde la polaridad, desde bueno o malo, positivo o negativo, vamos a tender a poder crecer en esos discernimientos de lo que para mí en algún momento funcionó, hoy en día no funciona. Y con esto se los quiero atar a un ejemplo que fue bastante valioso cuando lo entendí. Me di cuenta que las personas que estaba trayendo en este presente a mi vida, hablo de años anteriores, estaban muy conectadas a mi idealización, deseos y anhelos del pasado. Es como si yo estuviera manifestando en un destiempo. Y al manifestar en un destiempo estaba llevándome a co-crear terrenos, a co-crear relaciones, a co-crear vínculos que no serían sostenibles con la persona que soy actualmente. Y aquí esto lo conecto con la siguiente herramienta que es muy importante, las renuncias. El ser humano está tan condicionado al éxito, al crecimiento, a la expansión, que muchas veces ni siquiera nos hemos sentado, nos hemos detenido a pensar qué es éxito y qué es expansión para nosotros. Cuando entendí esto, pude situarme en lo que para mí en este momento es éxito y es ese deseo de poder expandirme a nivel interno, de que esa expansión fuera profundamente interna, y tuve que caminar por las renuncias de todo lo que ya no era.
el punto de partida, y de verdad que quiero recalcarles la herramienta, el punto de partida es sentarme en mi intimidad, construir una intimidad conmigo misma y decir qué es éxito para mí hoy en día, qué es realización, qué es expansión. Y me di cuenta que a mis 33 años y en este momento todo tenía más en referencia con mi interior. Todo lo que se construyera hacia adentro sería eterno. Todo lo que se redescubriera o se rememorara de mi interior, o sea, de mi esencia más profunda, eso iba a ser más sostenible en el tiempo. Mientras que lo que antes yo creía que era expansión, que era éxito y que era crecimiento, es algo que es insostenible por la naturaleza del planeta, por la naturaleza cambiante y evolutiva de los seres humanos, porque puede que lo que tengas hoy y lo que creaste hoy en el futuro ya no sea, porque te conviertes en otra persona y ya se vuelve insostenible con las herramientas que tienes actualmente. Entonces me enfoqué en esa expansión, me enfoqué en esa raíz interna y empecé a soltar y a decantar mucho de esos procesos que tienen que ver con la materia, que tienen que ver con culpar a otros, con los vínculos, con las relaciones. Pude desligarme completamente de eso que para mí era necesariamente la meta o necesariamente el éxito. Al identificar eso, pude proceder a las renuncias. Y las renuncias, cuando hablo de esto, las personas temen habitualmente cuando escuchan esto, pero las renuncias hablan de esas partes de mi personalidad que ya no van más. No te estamos diciendo renuncia a vínculos, renuncia a situaciones, más si tú sientes en tu fuero interno que también lo debes hacer y que aunque haya temor y que haya incertidumbre y aunque haya angustia, lo debes hacer, puedes continuar en el proceso y elegir hacerlo, atravesando esos pequeños umbrales. Y la tercera herramienta que les dejo a continuación va a estar muy encaminada a ese tercer umbral. Sin embargo, este segundo umbral de renunciar a creencias que me limitaban, a formas de vida, a pensamientos, a sensaciones, a estructuras mentales sobre todo, me llevó obviamente a finalizar muchas cosas en mi vida que yo misma había co-creado. Y aquí quiero hacer un paréntesis especial para que retomemos a la conciencia de realmente todo lo que está pasando en este momento en tu vida no es ni una consecuencia divina, ni un castigo, ni la fuente del pecado. Tú has sido creador y creadora de ese momento donde te encuentras en este instante. Y cuando eres consciente de tu poder creador, porque las decisiones que tomaste en meses pasados, en años pasados, en días pasados, las personas con las que elegiste vincularte, los lugares donde elegiste servir, alineados o no a tus principios, te ha traído a este nuevo horizonte y te ha traído a este nuevo norte. Entonces, no somos consecuencia de otra cosa más que de nuestras propias decisiones. Y cuando eliges redefinir lo que para ti va a ser expansión, lo acompañas a las renuncias. Y renuncié a muchas de las decisiones que había tomado en el pasado, renuncié a muchos de los vínculos que había construido en el pasado, porque me di cuenta que para mí, para Ani, en este momento de vida, algo que es muy clave en vez de muchísimos vínculos, es un vínculo saludable, sobre todo conmigo, y que los 2 o 3 vínculos que contengo y que puedo sostener en este momento, los sostengo por elección, por libertad, por liviandad, y lo sostengo porque me nace y me nutre y sé que puedo nutrir y aportar. Todo lo demás, todo lo otro, lo tuve que derrocar, lo tuve que dejar atrás y obviamente pasar el duelo natural que como humano, desde mi personalidad, me aferré. Ya nos vamos con la tercera herramienta que les quería compartir. Ya saben, las renuncias. Vuelvo y otra vez hago como un paréntesis en la conclusión. ¿A qué estás dispuesto a renunciar para poder acercarte a la persona que deseas ser? Si hablamos a nivel físico, ¿a qué hábitos nocivos estás dispuesto a renunciar? Y para eso requieres mucha fuerza de voluntad. Para pulir ese diamante requieres de mucho coraje, requieres de mucha devoción y sobre todo requieres de confianza, de caminar por caminos intransitados, caminos que incluso son inexistentes, pero que ese camino te va a llevar necesariamente a la persona, a la conexión con tu espíritu, con el alma que quieres transformar o convertirte, o sobre todo que quieres acortar esa brecha con la esencia. Y siento que eso es una de las cosas en las que fuertemente he estado trabajando en mi vida, poder transitar en acortar esa brecha con mi esencia, con lo que realmente soy yo. Yéndonos con la siguiente herramienta, terminando con el proceso de las renuncias,
vamos a empalmar con algo que sentí que nutrió mi proceso y nutrió esta conexión con mi real identidad y con mi esencia, que se sigue caminando. Esto no es un producto terminado, esto es algo que va a durar lo que sea que dure nuestra vida, porque ninguno de nosotros vamos a ser producto terminado, sino hasta el momento que trascendamos, luego nuestra materia va a cambiar de forma y simplemente vamos a entrar en otro proceso evolutivo. Continuando con esto, les quiero contar que algo que marcó mucho mi proceso fue entender que el apego no es otra cosa que el proceso de identificación de mi personalidad, donde se sintió seguro, a salvo, amado, que puede que ni siquiera ya exista el escenario, que puede que ni siquiera el vínculo, por ejemplo, el vínculo al que me había pegado, ya pueda suministrarme eso que en algún momento me hizo sentir. Entonces el apego no es otra cosa más que una huella implantada de pasado que queremos constantemente repetir en este presente, pero por lo que venimos hablando de la transformación, de la evolución, de la transición en diferentes estados de conciencia, de diferentes septenios, de diferentes etapas, ya no es sostenible y simplemente ya cambió. Cuando hice la conciencia de que el apego era esa identificación, eso que generaba en mí a nivel mental como un placebo, a nivel emocional como un subidón de emociones, a nivel de segregación hormonal, de melatonina, de serotonina, de adrenalina, descubrí que el apego era una invención propia, así como todo lo que sucede y todos los diferentes roles y escenarios que tengo en mi vida. El apego era una invención propia y que solo dependía de mí renunciar a esos apegos, cruzar ese umbral hacia lo que yo consideraba que era libertad, que es un concepto que se ha transformado completamente porque pensé y sentía que la libertad se encontraba afuera y realmente la libertad se encuentra en tu mente, se encuentra en tu interior, se encuentra como una elección. Tú puedes ser libre aunque te estés enfrentando a resolver una situación. Tú puedes ser libre como un estado de conciencia e impregnarlo e integrarlo como un estado del ser. Entonces cuando descubrí que yo era víctima de mis propios apegos, que a lo que yo me aferraba, que a todo lo que yo me apegaba, que era concepciones de la vida, pensamientos, creencias, personas, elementos, objetos materiales, propiedades, era lo que hoy en día me había hecho esclava. ¿Esclava de qué? De sostenerlo. Esclava de debo permanecer estática en el tiempo, siendo la persona que fui cuando materialicé eso, para que eso no se vaya a derrumbar, para que yo no vaya a atravesar ese umbral de dolor por pasar ese desapego. Pero realmente descubrí que ese umbral de dolor lo pasa la personalidad. La que lo atraviesa es puntualmente la personalidad, porque es la que se ha identificado, la que ha encontrado un bálsamo, quiero decirlo porque es un falso bálsamo, para poder aliviar una herida primaria, un vacío primario que es la desconexión con mi esencia. Entonces cuando entendí todo esto, empecé a conectar con el paso anterior, a hacer renuncias a todo lo que me apegaba. Entonces cuando identifico que, por ejemplo, hay un elemento al que me apego y me identifico y es que sin esto Ani no es Ani, lo primero que hago es soltarlo voluntariamente y decir, no, yo también puedo ser, sin esto me desapego, lo entrego, lo vendo, lo cambio, todo lo que sea que me vaya a generar un apego, una frustración, renuncio automáticamente a eso, renuncio automáticamente a esa situación, a ese vínculo también y se lo entrego a la vida. Porque entonces estoy colocando como un nuevo salvador a esa situación que sea víctima de mi apego, a esa situación que sienta que me está salvando, a esa persona que sienta que me está salvando. Y eso lo único que me va a condenar es a estar fuera de mí, me va a llevar a estar desconectada de mi propia esencia. Y cuando puedo conectar con mi propia esencia y me doy cuenta que todo eso no es más que un sueño profundo al que hemos entrado en la materia, donde creamos y creamos mundos, sueños y velos se van poniendo uno tras de otro enfrente de nosotros, pues me doy cuenta que me estoy alejando cada vez más de mi esencia, que me estoy apegando. Y cuando siento ese miedo, ese escalofrío que deja el apego con su sombra cuando sabes que tienes que soltarlo, me aferro de la primera herramienta que les dejé, que se llama fuerza de voluntad.
Y cuando me aferro a esa fuerza de voluntad y digo, sé que esto no va a ser cómodo, sé que esto no va a ser placentero, sé que esto no va a ser confortable, pero sé que cuando cruce ese umbral voy a estar más libre de apegos, voy a estar más libre de creencias, voy a estar más libre de esas letras muertas que quedaron plasmadas en papeles hace muchísimos años y que si seguimos repitiendo por siglos sin siquiera cuestionarnos si esas creencias nos están doblegando, si esas creencias que nos implantaron aún no las podemos transformar. Y claro que las podemos transformar. ¿Transformar hacia dónde? Hacia la libertad de lo que realmente somos. Así que yo te quiero invitar a que hagas un listado, y esa es la tarea que te queda, hagas un listado de las cosas con las que tú dices que nos descubrimos en los diálogos con otros. No es que yo definitivamente, si no es así, no lo hago, no voy, es inamovible, es impermisible, y que te escuches en el lenguaje de la soberbia que tienen esas palabras intrínsecamente en ti. Cuando la soberbia llena tu existencia, la esencia se difumina en uno de esos velos y el torrente de la ignorancia recae sobre ti, y todo lo que atraes en consecuencia a eso son situaciones de sufrimiento, de dolor, donde tu personalidad se va a enrobustecer desde el victimismo y va a justificar y va a decirse a sí misma que son los otros los que te hicieron, que son los otros los que te lastimaron, que son los otros los que somos responsables. Y aquí solo hay una verdad que incluso pudiese ser absoluta: el único responsable de tu proceso eres tú, el único responsable de tu ascensión eres tú. Nadie puede ir por la vida iluminando a otros, porque si te das cuenta eso es lo que venden en las religiones. Yo puedo iluminarte, este es el camino de la iluminación. No, nadie más que tú puede caminar ese proceso. Nadie más, no hay mentor, no existe persona, no existe nadie que te pueda llevar a ese camino, ni siquiera el mismo Jesús, el mismo Buda, el maestro que quieras colocarle de acuerdo a tus creencias. Ellos simplemente dejaron un camino, dejaron unas huellas, pero tu elección, tu fuerza de voluntad, tu cuestionamiento constante con tus creencias, con tu soberbia, con eso que crees que es inamovible, que hoy no te das cuenta, pero es lo único que hace los barrotes de tu propia cárcel, lo único que te está llevando a ese sufrimiento que sientes. Así que quiero invitarte a que hagas ese listado, a que te cuestiones. No es que si es así yo no lo hago, no es que si no es así yo no voy, no es que si esta persona no se porta de tal manera es que yo no lo acepto y yo no lo permito. Entonces simplemente estás condicionando al otro a que actúe, comportarse como tú quieres que se comporte, pero esa persona entonces tampoco está siendo genuina en el vínculo que está creando y constituyendo contigo. Cuando me doy cuenta de que yo soy víctima de mis propios apegos, que yo he sido la persona que ha creado todos los muros y todas las paredes de mi propia cárcel, de mi propia celda, empiezo a retirar esos velos, empiezo a caminar hacia mi propia ascensión, empiezo a integrar mi propia expansión y me doy cuenta que el trabajo férreo, que el trabajo fuerte es hacia adentro, en generar cimientos donde pueda sentirme en conexión y en comunicación con eso que llamamos Dios, con eso que llamamos Padre, con eso que llamamos divinidad, que la llamamos como si estuviera fuera de nosotros, pero realmente cuando la llamamos estamos despertando algo que habita en nuestras células, que está en nuestro interior, que está aquí adentro y que no es como quedó en esas escrituras y en esas letras muertas, está fuera de nosotros, o nos volvemos correspondientes a los favores de esa divinidad, de ese Dios, si nos comportamos de cierta manera y bajo ciertas reglas. El proceso evolutivo, el proceso de expansión, el proceso de ascensión no tiene normas, porque como lo dije hace un momento, es tu elección y esa elección va a tener unos matices, va a tener unos escalones, va a tener unas bajadas, va a ser una espiral de ascenso y descenso. Y aquí quiero dejarles algo muy importante para cerrar. Y es que si tú te quedas mucho tiempo en el escalón donde estás actualmente,
por miedos, por apegos, por inseguridades y sobre todo por la incertidumbre, porque se requiere mucha valentía caminar hacia lo desconocido, ese escalón donde tú estás parado se va a desvanecer por el desgaste de tu propio peso y va a llegar un momento donde ni siquiera el escalón exista y es cuando decimos es que se desplomó la vida que tenía, es que se desplomó lo que construí. No, simplemente eso que pasó cumplió su tiempo, cumplió su proceso, recibiste muchas señales de que ya era hora de recrear una nueva vida, de caminar hacia la incertidumbre, de caminar hacia lo que no puedes ver en este momento y tardaste mucho tiempo lamentándote en la pérdida de eso hasta que se difuminó por completo ese escalón y ya no hay siquiera de dónde sostenerte. Así que te invito a que observes ese escalón, te invito a que revises esos apegos, te invito a que revises cuál es tu nueva noción de expansión, de crecimiento. Si continúas yendo hacia afuera, está bien, establece un norte para ello. Si ya empieza a ser hacia adentro, entonces concaténalo a las renuncias que debo hacer para poder manifestarlo. Y lo más importante, fuerza de voluntad, voluntad para atravesar la incertidumbre, voluntad para atravesar caminos intransitados, voluntad para cuestionar lo que socialmente está aceptado, voluntad para cuestionar en tus creencias y voluntad sobre todo para despertar ese Dios que te habita, ese del que todos venimos y al que todos llegaremos en algún momento. Estas son las herramientas que te quiero dejar en este paso a paso: fuerza de voluntad, el cuestionarme qué es expansión para mí y las renuncias a las que debo llegar, el apego y la tarea final. Todo a lo que te apegues en este momento es la fuente y la causa número 1 de tu sufrimiento.